muy buenos días a todos los asistentes, a los que nos están viendo en streaming, que se está emitiendo en streaming y a los que nos verán posteriormente. Bienvenidos a este acto Celebrating Women in Mathematics, que quiero agradecer a la profesora María P., a la profesora Raquel eh, Díaz, perdón, a la profesora Raquel Díaz y a todos los organizadores, bueno, pues el hacer todo el esfuerzo. Y ya, perdón. Ah, No pasa nada. es que era la que está. Macrina de Iceman. Vale. Ya Macrina, bueno, todo el esfuerzo que se ha hecho para celebrar esto y casi en un tiempo récord. También a todos los que vais a dar una charlita corta. Y bueno, paso la palabra ahora mismo a la profesora María P. para que nos hable del desarrollo del acto. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a esta celebración de la mujer en matemáticas. Muchas gracias al decano por venir y a todos por participar. Esta es una iniciativa que se aprobó en el World Meeting of Women in Math, actividad previa al ICM de 2018, y fue a propuesta de la Comisión de Mujeres de la Sociedad Iraní de Matemáticas para conmemorar el nacimiento de Maryam Mirzakhani. Maryam Mirzakhani fue una matemática iraní y profesora de la Universidad de Stanford, uno de los expertos líderes mundiales en geometría y sistemas dinámicos, y sus bellos resultados, su vida y su carrera son una inspiración para todos, hombres y mujeres. Murió trágicamente de cáncer en 2017. En 2014 fue galardonada con la medalla Fields por sus excelentes contribuciones a la geometría y dinámica de las superficies de Riemann y de sus espacios de módulo. A continuación, para recordarla, veremos el vídeo que la Simons Foundation y la Unión Matemática Internacional hicieron en tal ocasión. I wasn't always very excited about math. I was more excited about reading novels, and I thought I would become a writer one day. I got excited about it maybe just as a challenge, but then I realized that it's really nice and that I enjoy it. These were quite difficult times. It was during the war. Right after the war, I had a lot of opportunities. I went to a very good middle school and then high school. And I think I was the lucky generation because I was a teenager when things became more stable. My main interest is understanding structures you can put on a surface. There are different ways of looking at it. Either you have a surface with some additional geometric structures, or these kind of problems are related to understanding the space of such structures. One very famous example is if you have a billiard table and you start from a point and you hit the ball and then hits the boundaries and it moves, say, forever, you want to see the trajectory of the ball. Would it cover all your billiard table? Can you find closed billiard paths? And interestingly enough, this is an open question in general if you don't put any restrictions on the angles of the polygon that you started. There are two types of questions. One is about you have a surface with a geometric structure and you're trying to understand some properties of this geometric structure that you have. The other questions are related to you have a surface and you have a geometric structure and you start deforming this geometric structure and then you want to see what kind of surfaces you would get. Some of the problems, like you know the properties of a generic surface, a random surface, but it's really hard to say something about a single given geometric structure on the surface. Some of the work that I've done with different collaborators shows that sometimes the surfaces are very similar to the ones of a generic surface. You can ask these questions about hyperbolic surfaces or these flat surfaces or different geometric structures. I think these problems are important because they are related to some other problems. Even if you are interested in higher dimensional manifolds, one way of dealing with them is trying to find some nice surface inside of them. You end up learning a lot about other spaces and properties of other actions. So it gives you a lot of information. It's not only the question, but the way you try to solve it. Bueno, nosotros estamos muy contentos de apoyar este acto, que indudablemente lo hemos hecho sin ningún tipo de duda desde el principio.
Creo que cualquier apoyo a lo que es el trabajo de las mujeres y el que las mujeres hayan luchado por las mismas cosas que los hombres, pero con muchas dificultades más, pues creo que es importante y que todavía es una lucha que tenemos que estar todos los días haciendo. Hoy vamos a hablar de ocho protagonistas y me alegro mucho que para venir a esta sala, como habrán visto ustedes, todo este pasillo está dedicado a muchas de las protagonistas que han luchado por conseguir todos esos objetivos y que desde luego desde la facultad se les rinde un pequeño tributo en este pasillo en el cual están todas las presentes y bastantes otras más. Entonces, bueno, simplemente y sin querer prolongarme mucho para dar paso a las que van a ser las auténticas protagonistas de hoy, simplemente decir que me alegro mucho de esta iniciativa y que enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Ahora ya pasamos a hacer las pequeñas exposiciones sobre cada una de nuestras protagonistas de hoy. Muchas gracias. Él es Marco Castellón, que nos va a hablar de Emily Noether con el título El teorema que es una simetría y conservación. Pues nada, muchas gracias. La verdad es que me abruma esta situación porque en poco tiempo hay que contar algo de mucho calado y encima de una de las mentes más privilegiadas del siglo XX, como fue la de Emily Noether. Muchas gracias a Macrina, a Raquel y a María por contar conmigo y en este momento pongo el cronómetro. Bueno, pues a ver, Emily Noether, una vida que, como veis, pues no fue especialmente larga, consiguió su doctorado en 1908 en una tesis que continuó luego durante varios años relacionada a teoría de invariantes en un contexto algebraico. Invariantes en el sentido de objetos que permanecían, como su nombre indica, fijos cuando actuaba algún grupo generalmente discreto de transformaciones. Estaba relacionado con invariantes polinómicos y eran unas cuentas bastante largas. Sus trabajos eran muchas veces kilométricos. Sin embargo, se ganó una reputación en la teoría de invariantes que fue la que hizo que fuera invitada en 1915 en lo que os voy a contar. Ahí elaboró una teoría, la teoría de invariantes en el cálculo variacional, en sus dos teoremas, primer y segundo teorema de Noether, hoy en día prácticamente fundidos en uno. Y para mí ese resultado fue impresionante, me marcó mi tesis doctoral en gran medida y le ganó la fama de tal manera que consiguió habilitarse en 1918 y ya ser profesora con sueldo en 1922, que fue un logro para esos tiempos. De ahí, a partir de ese momento, empezó a continuar en su trabajo, ya se viró más en el álgebra y en teoría de ideales, y bueno, los de álgebra bien conocéis los anillos noetherianos, y fue invitada como primera mujer en el, creo que aquí lo pone, la primera mujer que habló en un ICM como conferenciante plenaria y hubo que esperar 52 años para la siguiente mujer. O sea, yo creo que es una joya. Bien, en 1915, este año la verdad es que es brillante en las matemáticas porque es el año de la relatividad general. Y digo las matemáticas a propósito, no digo la física. Einstein elaboró su ecuación famosa de la relatividad, en el que en una variedad diferenciable se buscaban métricas cuyo tensor de Ricci menos un medio de la curvatura escalar por la métrica fuese cero, o un tensor que distribuyese la energía y la masa en el espacio. Este es el trabajo de Einstein, pero la otra pata, y aquí ya hablo de matemáticas, viene de Hilbert, en el que en ese mismo año dio la misma ecuación, y es algo que quizás no es suficientemente conocido, y fue casi una competición entre ambos, pero quitándole lo de la parte negativa, hubo mucha correspondencia entre ellos y no hubo ningún problema. O sea, que no debo de verdad como una batalla a lo Newton-Leibniz. No, o sea, no fue en este sentido. La verdad es que las aproximaciones son distintas. Einstein trabajó con esta ecuación intentándola justificar desde un punto de vista físico, con la relatividad del movimiento gravitatorio y en los observadores acelerados. En cambio, Hilbert, que es la historia que nos interesa, lo hizo desde una aproximación variacional. Y aquí es lo que os tengo que contar,
¿qué es una aproximación variacional a este problema? Vamos a suponer que yo estoy interesado en funciones de Rn en Rm. La verdad es que hoy en día hablaríamos de estos objetos como funciones entre dos variedades diferenciables. Pero bueno, vamos a pensar en esto, que queda mejor para fundamentar lo que os voy a contar y el teorema, que será lo último que daré. Y tenemos también otra función que va de Rn por Rm por, y aquí voy a poner una cosa, combinaciones con repetición de n más 1 elementos tomados de k en k. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, y esta función toma valores en R. Esto quiere decir que esta función L está destinada a, cuando le das una de estas funciones f, que son los protagonistas de mi historia, comerse esa función, las variables de las cuales está definida, la propia función y sus derivadas hasta orden k. Esto es la historia aquí. Esto es los posibles valores de derivadas hasta el orden k que puede tener una función en un punto. Lo de n más 1 es porque consideras no derivar como una variable. Entonces, con esto no es solo derivadas exactamente hasta orden k, sino, perdón, de orden k exactamente, sino hasta orden k. Bien, pues entonces buscas funciones que sean críticos de este funcional. ¿Vale? Joder, para los que seáis de análisis y matemática aplicada, integrar en Rn como que está muy mal visto, ¿no? Porque no se sabe si va a integrarse, y los de geometría integramos así sin ningún problema. Entonces, integramos en Rn lo que vale esta función aplicada a la f y todas sus derivadas hasta el orden r. Y quiero optimizarla. ¿Vale? Pues precisamente los optimales de esta función, cuando la L es la curvatura escalar. La curvatura escalar es una función que depende de la métrica y sus derivadas hasta orden 2. Bueno, pues los optimales son precisamente esta ecuación, y esta es la aproximación que dio Einstein. Y ya me he pasado, o sea que os voy a dar ya el teorema y con esto acabo. En 1915 Hilbert llamó a Emmy Noether para, en este contexto, entender la conservación de la energía, que era algo que no quedaba bien justificado aquí, en la aproximación física. Y Noether dio su teorema. Lo que decía Noether es que si tenemos un campo vectorial en Rm tal que este funcional es invariante por el flujo, es decir, que si está aplicado a una función f o a la composición de f por el flujo de este campo vectorial se obtiene todo el mismo funcional, entonces surge otro campo vectorial por cada una de las soluciones de este problema de optimización con divergencia cero. Esto se llama ley de conservación. Y lo que él ya probó, de hecho este teorema es sí, solo sí, en ciertas condiciones, es que invariante implica, el que haya una ley de conservación implica que hay esta invariancia, esta simetría y viceversa. Luego el problema de la conservación de la energía estaba relacionado a cierto invariante, a cierta simetría, que era lo que Einstein no supo aclarar claramente y era lo que le faltaba. Y abrió una línea de investigación que sigue activa. El problema de la energía en la relatividad general, a partir de este teorema, es un campo todavía de investigación. Y a partir de él, pues yo no puedo decir más que abrió las puertas del cielo y unió la simetría con la invariancia. Y me he pasado, lo siento. Muchas gracias. Me tengo que colgar. El próximo ponente es Pedro Manchón, que nos va a hablar de Joan Birman con el título Los enlaces de Lorentz. ¿Se me oye bien? Bueno,
como diría Frodo, voy a tratar de resumir 91 años en 5 minutos, o sea que como resumir toda una vida en tan poco tiempo. John Birman nació en Nueva York en 1927, estudió matemáticas y física y después se dedicó a la empresa privada durante 10 años a hacer análisis de sistemas. Decidió entonces volver a la universidad y leyó su tesis con 40 años. Tiene un libro muy famoso, un monográfico que se llama Break Groups and the Mapping Class Groups, en donde hace el primer tratamiento riguroso de la teoría de trenzas, que es una teoría fascinante, que reúne topología, geometría, álgebra, y ahora veremos en la mini charla también un poquito de sistemas dinámicos y de ecuaciones. Birman ha tenido 21 alumnos de doctorados y ha escrito unos 100 y pico artículos. Actualmente está retirada y su último artículo, teniendo ahora 91 años, es, según Macinet, es del 2017. He pasado la lista de premios que tiene, pero bueno, eso ya... Vamos a hablar de una de las cosas que hizo Birman relacionado con la teoría de nudos y la teoría de trenzas, que son los enlaces de Lorentz. Voy a empezar por dar una mini introducción muy visual de qué es esta teoría, ¿no? Entonces ahí tenéis dibujado un par de nudos, que es un cordón de los zapatos, que una anuda y al final acaba por unir los extremos del cordón, ¿verdad? Otro concepto importante es el de trenza. Aquí son unas cuerdas que caen verticalmente y se van cruzando sin tocarse, ¿no? A la izquierda tenemos 2 cuerdas, a la derecha tenemos 3 cuerdas. Y estas cuerdas se pueden representar por palabras, el generador es sigma i. Sigma i lo que hace es cruzar la cuerda i con la i más 1, ¿verdad? Y hay una relación entre los nudos que tenemos arriba y las trenzas que tenemos abajo. Las trenzas las puedes clausurar y dar lugares a nudos. La clausura de la trenza de la izquierda da el nudo del trébol y la clausura del otro da el nudo de la figura 8, ¿verdad? Bueno, pues lo bueno de las trenzas es que constituyen un grupo, se pueden multiplicar. La idea de multiplicar 2 trenzas es simplemente poner una justo encima de las otras, ¿no? Y tiene una presentación mediante trenzas con n cuerdas, tiene una presentación mediante n-1 generadores. No en la charla, pero una de las cosas del trabajo interesante de Birman es haber dado una presentación distinta de este grupo, realmente interesante y con unas consecuencias muy llamativas. Bueno, 2 teoremas clásicos son el teorema de Alexander. Todo nudo, todo enlace es la clausura de una trenza. Esta trenza no es única, pero 2 trenzas cualesquiera definen el mismo enlace si solo si difieren en una serie de conjugaciones. Acordaos que estas trenzas están en un grupo o de movimientos que se llaman estabilización, desestabilización. La estabilización la podéis ver ahí, que consiste simplemente en añadir una última cuerda con un último crucecito, ¿verdad? Necesitamos hablar de 2 familias interesantes de nudos. Los nudos tóricos, que lo podéis ver en el dibujo de abajo a la izquierda, simplemente un dibujo que puede dibujar uno en la superficie en un toro, ¿verdad? La superficie de un donut, ¿no? Ahí la notación, el 3 se refiere a las 3 cuerdas que bajan y el 2 se refiere a que la cuerda del extremo pasa por encima de las 2 en 2 ocasiones, ¿verdad? Estos nudos, ya digo, se pueden meter en un toro. Y una generalización de estos nudos serían los enlaces tetóricos, ¿no? Que el 3-4 que he añadido correspondería a añadir una cuarta cuerda en negro que baja y el 3 pues es 3 veces que la cuerda del extremo hace tirín, tirín y tirín, ¿verdad? Mientras que los enlaces tóricos están dentro del toro, los enlaces tetóricos ya no caben en el toro, ¿verdad? Ya no caben en el toro. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los enlaces de Lorentz. Y los enlaces de Lorentz, siendo una cuestión trabajada topológicamente por Birman, se inician realmente por el trabajo de un meteorólogo teórico, de Lorentz, que en 1963 estudia las ecuaciones de Navier-Stokes para tratar de ver cómo evoluciona el tiempo y hace una simplificación de estas ecuaciones, una gran simplificación, llevando a un sistema de 3 ecuaciones diferenciales ordinarias, que las variables x y z son variables climáticas, el x es por ejemplo la temperatura en vertical, la variación de temperatura en vertical,
Y la consecuencia importante que saca Loren es que el flujo de este campo vectorial, de estas ecuaciones diferenciales, es finalmente atraído por lo que se ha dado en llamar el atractor de Loren. ¿De acuerdo? Que tiene esta forma así de mariposa tan curiosa. Bueno, pues justo los enlaces de Loren se definen como las trayectorias cerradas de este flujo. Las trayectorias cerradas. Realmente son trayectorias que caben en esa superficie ramificada. Los puntos de ramificaciones son exactamente el segmento azul. Quizás cuesta un poco ver la superficie, pero la podéis imaginar como pegar dos orejas que son completamente simétricas y la oreja de la derecha es la que pasa por la parte de atrás. Un poquillo de esfuercillo, ¿verdad? Pero seguro que cuando hagáis la charla visitaréis la página esta de Tianjis, que tiene una preciosidad con el flujo y las hace ahí unas cosas bonitas que yo debería haber hecho aquí, pero no. Entonces, ¿qué es un enlace de Loren? Es una trayectoria cerrada de esa. Se reduce a estos patrones, ¿verdad? Este es el patrón que daría el patrón de las trenzas, que es el template de la izquierda cortado, ¿verdad? Y ahora voy a decir unas pocas palabras de lo que ha hecho Birman sobre estos enlaces de Loren. Por ejemplo, hay algo más de 1.700.000 nudos con 16 cruces o menos. Pues de esos tan solo 21 son nudos de Loren. Lo que parece quitarle una cierta importancia a estos nudos. En cambio, si uno analiza la lista de los nudos hiperbólicos, de los primeros 201 nudos hiperbólicos más elementales, aquellos que se construyen con poquitos tetraedros ideales, pues más de la mitad son nudos de Loren. Birman probó que todo nudo de Loren es un nudo primo, es decir, no es la suma conexa de dos piezas. Probó que son positivos, por tanto homogéneos. Esto es muy bueno porque te permite calcular el género de un nudo, cosa normalmente complicada o imposible. Y, muy importante, probó un teorema que caracterizaba estos enlaces como los enlaces tetóricos. Todo enlace de Loren es un enlace tetórico, todo enlace tetórico es un enlace de Loren. No sé si me he pasado ya del tiempo. Sí, pues si tengo 30 segundos más voy a hacer una pequeña prueba de algo para que esto parezca algo de matemática. Y voy a probar por lo menos que los nudos tóricos son nudos de Loren. Claro, si yo tengo que probar que los nudos tóricos son nudos de Loren, los nudos tóricos son los que caben dentro de un toro. Y claro, siempre puedo evitar que pasen por un punto del toro, y desviando un poquito la trayectoria, e incluso por un disco. Entonces son realmente nudos que caben dentro de un toro menos un disco. Luego me bastaría probar que un toro menos un disco está metido dentro de un subconjunto del template de Loren, ¿verdad? Es decir, solamente tendría que probar lo que está puesto en esa frase, que el toro estándar menos un disco es un subconjunto del template de Loren. Ese toro menos un disco es realmente eso, una corona junto con una bandita roja que une los extremos. Y eso lo podemos ver como subconjunto del template de Loren de esta manera, quizás un poquito complicada de ver ahí, pero que la podemos mirar de otra. Bueno, hay que tener cuidado, la banda roja se corresponde con esta banda, hay que tener cuidado de que la banda roja aquí no esté twistada, porque entonces no lo está, uno lo ve fácilmente que no lo está. Y cómo ver finalmente realmente qué es aquello que hay allí. Recordad que el template de Loren lo cogía con dos orejitas pegándolas, ¿no? Pues realmente lo que tengo que hacer es, antes de pegarlas, quitarle un pequeño triangulito a cada una de las dos orejitas, ¿no? Y eso configura este template. Y eso es todo. Muchas gracias. El próximo ponente es Lucía Martín Merchant, quien nos va a hablar de Dusa-Magdaff
con el título Una construcción de variedades simplécticas no Kähler. Bueno, pues Dusan McDuff se encarga de estudiar desde 1980 el área de la geometría simpléctica y si bien tiene muchos libros y muchos artículos en este tema, yo me voy a centrar en estudiar, bueno, en exponer los resultados de un artículo que a mí me parece chulo e importante, en el que construye una variedad que es compacta, simplemente conexa, simpléctica y que no es Kähler. Entonces, en mi exposición pues vamos a tratar de entender qué significa el enunciado de este teorema y también ver un poquito cómo se construye. Bueno, para empezar, la frontera entre la geometría simpléctica y la geometría Kähler, en el momento en que ella se pone a estudiarlo, no estaba bien delimitada. Si bien había un ejemplo, la variedad que había no era simplemente conexa. Y esta variedad es la variedad de Kodaira-Thurston, que es un producto de un círculo con otra variedad que es compacta y se obtiene como cociente de un grupo de Lie. Y bueno, se puede ver que su primer número de Betti es 3, por tanto no es simplemente conexa, y además este número de Betti está prohibido para las variedades Kähler. Y por otra parte, bueno, a mano te puedes construir una forma simpléctica. Bueno, pues para entender qué es, bueno, aquí tenemos la definición de variedad Kähler y para entender qué es Kähler, en primer lugar tenemos que entender qué es una variedad compleja. Y una variedad compleja no es más que un espacio topológico que es localmente igual que el plano complejo y los cambios de parametrización son holomorfismos y su inversa también lo es. Cuando tenemos una variedad compleja podemos mirar su espacio tangente, que es la mejor aproximación lineal de la variedad en el punto. Entonces, a este espacio tangente se le puede dotar de estructura de espacio vectorial complejo. Entonces, una vez dotado este espacio vectorial de estructura compleja, puedes plantearte definir una métrica hermítica, que es lo que todos conocemos de álgebra lineal. Entonces, uno puede ver de manera sencilla que cuando tiene una métrica hermítica, la parte real es un producto escalar y la parte imaginaria es una dos forma, que es no degenerada. Es decir, que cada vez que contraes un vector con la dos forma, es un covector y además es no nulo. Pues bien, la definición de variedad Kähler es entonces una variedad compleja con una métrica hermítica y la parte imaginaria de la métrica hermítica es una dos forma cerrada. Pues bien, para empezar, bueno, ejemplos de variedades Kähler pues son el plano complejo, el plano proyectivo, todas sus variedades complejas de los mismos, las variedades reales de dimensión 2, etc. Y la geometría Kähler, como estamos poniendo una métrica, es rígida, es decir, tiene invariantes locales como son la curvatura, porque sabe medir. Y además, en el caso compacto, las variedades Kähler tienen restricciones topológicas, como un teorema importante, el teorema de Hodge, y un corolario suyo es este que vemos aquí, que es que los números de Betti de las variedades compactas Kähler en número impar son pares. Por otra parte, el segundo protagonista del enunciado son las variedades simplécticas. Y una variedad simpléctica es una variedad real, ya no hace falta que sea compleja, y tiene una dos formas, y esta forma es no degenerada y además es cerrada. Por tanto, una variedad Kähler es en particular una variedad simpléctica. Y además las variedades Kähler, como se pueden construir como subvariedades del plano proyectivo, y estas están estudiadas por la geometría algebraica, son fáciles de obtener. Y una cosa muy importante de la geometría simpléctica es que localmente todas las variedades son iguales. Y este es un teorema que se llama teorema de Darboux y te dice eso, que para la forma simpléctica tienes una forma canónica. Y esto es muy diferente que en el caso
esto es diferente al caso de la geometría de Keller, porque hemos dicho que tenemos métrica. Vale, pues entonces lo que hace Dusan-Magdab para construir una variedad que es simpléctica, pero que no es Keller, es aprovecharse de la construcción de la variedad de Kodaira-Thurston y desarrollar una nueva técnica que se llama el blow-up simpléctico. Pues bien, lo que hace es, en primer lugar, usando unos teoremas de Gromov, mete la variedad de Kodaira-Thurston en el plano proyectivo complejo como su variedad simpléctica y después hace este blow-up. Y el blow-up en geometría algebraica es una construcción que, dada una variedad ambiente, se considera una subvariedad y digamos que cambian la subvariedad por una hipersuperficie compleja y esta es el proyectivizado de un entorno normal. En este dibujo pues más o menos hay una representación de lo que es el blow-up y lo que hace es trasladar esta construcción al campo de la geometría simpléctica. Y una vez consigue poner una forma simpléctica en el blow-up, hace un estudio topológico y concluye que, bueno, que la variedad que ha obtenido es simplemente conexa y tiene un número de Betti impar, si tiene un número de Betti impar, entonces no puede ser Keller. Y además esta construcción es importante porque a partir se puede aprovechar para construir más ejemplos, no solo este, sino que es una teoría general. Gracias. El próximo ponente es Aníbal Rodríguez Bernal, que nos va a hablar de Isabel Gallagher con el título Las ecuaciones de Navier-Stokes. Bueno, pues voy a hablar de algunos resultados que ha hecho la profesora Isabel Gallagher sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, que como veis es una persona relativamente joven, creo que nació en el año 73 y es muy activa en este campo. Fundamentalmente trabaja en varias cosas, pero uno de los problemas más difíciles que quedan abiertos son los problemas del Millennium, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. En este contexto, ella estudia, repito, entre otras muchas cosas, las ecuaciones que describen la evolución de los fluidos incompresibles viscosos, que reciben el nombre de las ecuaciones de Navier-Stokes, que fueron en su momento, digamos, derivadas en primer lugar por Navier y Stokes, y como digo, regulan el comportamiento de los fluidos, incluido el régimen turbulento que todos podemos ver en casa cuando calentamos un poco de agua y llega al punto de ebullición. Estas ecuaciones tienen este aspecto que está en la transparencia. Es una ecuación que describe la velocidad del fluido en cada punto del espacio, en cada instante de tiempo, y involucra también la presión que tiene el fluido en cada uno de esos puntos del espacio y en el tiempo. Y la F es un dato, son fuerzas exteriores, puede ser, por ejemplo, la acción de la gravedad. En estas ecuaciones intervienen varios términos con distintos orígenes físicos. El coeficiente nu es un coeficiente de viscosidad del fluido. Hay fluidos más viscosos, menos viscosos. Cuanto más viscoso es más, por ejemplo, el ketchup es más viscoso que el agua. El siguiente término describe la difusión, cómo la velocidad en unas zonas se va trasladando a otras. Las partículas del fluido reciben la influencia de partículas vecinas. Un término de inercia, que viene dado por esa expresión, que es formalmente un producto escalar de la propia incógnita con el vector gradiente. Eso hay que hacérselo actuar a cada una de las componentes del vector velocidad, en el tercer término en la ecuación. La condición de que la divergencia de ese campo tiene que ser cero en cada momento es una condición que refleja la incompresibilidad del fluido y ese es el sistema de Navier-Stokes cuando se plantea en todo el espacio, que es un caso idealizado, pero es fundamentalmente para evitar la influencia de las condiciones de contorno. Si todas las funciones involucradas solamente dependen de dos variables, ninguna de ellas depende de la tercera componente, digamos, pues se dice que tiene el problema de Navier-Stokes bidimensional.
Las incógnitas son la velocidad y la presión. La presión se puede eliminar de esas ecuaciones porque fijaos que aparece la derivada temporal de la velocidad, pero no la derivada temporal de la presión, lo cual hace que la aparición de esa incógnita es distinta que de la otra, que de la velocidad. Entonces, la presión se puede eliminar utilizando que cualquier campo se puede descomponer de forma única, como un campo de divergencia cero más un gradiente, que es exactamente el gradiente de la presión lo que aparece, de manera que después de proyectar esas ecuaciones sobre los campos vectoriales de divergencia nula, y suponiendo, por ejemplo, que las fuerzas exteriores son cero, que ya es suficientemente difícil, pues queda el problema queda escrito de esa manera, donde el campo inicial de velocidades también se puede suponer que tiene divergencia nula. Esas ecuaciones, bueno, por la física son muy importantes, son muy difíciles de analizar, tienen pocas propiedades de las que se puede aprovechar para análisis matemático. Dos de ellas fundamentales son lo que se llama la ecuación de la energía, que salen de un cálculo formal sobre las ecuaciones y se llega a ver pues, que existe una cierta conservación, en cierta manera, de la cantidad inicial de energía que tenga el campo inicial V0, que es el término que está a la derecha. Y por otro lado, la invarianza con respecto a cambios en las variables independientes, dependientes, de manera que si V es una solución, entonces uno se puede rescalar espacio-tiempo y obtener una solución. Y básicamente son las dos herramientas que existen para manejar esas ecuaciones, o al menos hasta ahora no se ha descubierto ninguna otra. El problema de fondo tiene mucha influencia la dimensión del problema. Si estamos en el caso bidimensional, es decir, en vez de 3 variables espaciales independientes hay 2, pues el problema está bien planteado, se conoce hace muchos años. Sin embargo, en 3 dimensiones, que es el caso complicado, pues hay ciertos resultados. Para cada campo inicial hay una cierta tipo de soluciones que llaman soluciones débiles. No se sabe si es única, es uno de los problemas del milenio. Si el dato de la velocidad inicial es pequeña, pues existe una solución regular globalmente definida. Si el dato inicial es regular durante un tiempo, la solución es regular, pero no se sabe si puede perder regularidad. Una cuestión que tiene que ver con la generación de singularidades en el flujo o el fenómeno de la turbulencia. No se conoce bien cuál es el mecanismo que funciona aquí. Isabel Gallagher ha hecho algunas contribuciones en este campo. Algunas de ellas, quizás las más relevantes, es la unicidad de soluciones en el caso bidimensional para datos iniciales que son medidas, la existencia global ya en el caso tridimensional para ciertos datos iniciales que no son pequeños, el estudio de fluidos axisimétricos con simetrías cilíndricas, por ejemplo, la estabilidad y la convergencia, es decir, lo que hacen las soluciones a largo plazo si uno supone que uno tiene una solución global, que no se sabe probar si eso ocurre en general, y estudiar el conjunto de datos iniciales que tienen solución global. Se ha visto que es abierto en varios sentidos, conexo, no acotado, etcétera, etcétera. También digamos, el campo de actuación de ellas ha tenido que ver sobre los fluidos en rotación, fluidos geofísicos, y recientemente se ha embarcado un proyecto muy ambicioso en el que se pretende llegar de las ecuaciones de los fluidos descritos como una miriada de partículas que colisionan unas con otras a partir de ahí, de tener ecuaciones que describen el movimiento de 20.000 millones de partículas, como a partir de ahí, a través de procesos, digamos, de paso al límite, de promedios, llegar a las ecuaciones de Boltzmann, que digamos, describen en cierta manera a una escala intermedia, donde ya las partículas no se ven, pero se describen las colisiones de ciertas clases de partículas que están en ciertos estados de velocidad, y de ahí llegar a las ecuaciones macroescala de las ecuaciones de los fluidos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. El próximo ponente es Raquel Díaz, que nos va a hablar de Caroline Series en Lida King con el título Coordenadas de plegamiento. Esta teoría desarrollada por Caroline Series, que era quien en principio pensaba hablar, pero me he dado cuenta también de que esta teoría la ha hecho conjunta con Linda King, con otra matemática de Estados Unidos.
Y bueno, esta es una teoría que la han desarrollado desde 1990, desde los principios de los 90, para el espacio cuasi fucsiano del toro con un pinchazo, que es esta superficie, y para más superficies de otros géneros, pues bueno, están trabajando, no está completa todavía. Entonces, voy a explicar lo que son los elementos de lo que es el espacio cuasi fucsiano y a enunciar el teorema y la relevancia que tiene. Entonces, un grupo kleiniano es un subgrupo discreto de transformaciones de medio, y las transformaciones de medio son estas transformaciones que actúan en el plano complejo o en la esfera. Y hay un conjunto que se llama el conjunto límite, que es el límite de las órbitas de los puntos que están ahí actuando. Y el complementario del conjunto límite es lo que se llama el dominio de discontinuidad, que sería como la región de la esfera donde actúa de forma buena, propia y discontinuamente. Aquí a la derecha he puesto varios dibujos de conjuntos límites, y es aquí donde empieza esta historia, porque Caroline Series y Linda King pues estaban fascinadas por estos dibujos que se hacían en el computador, por ejemplo por David Wright. Entonces querían entender, explicar por qué se producían estos dibujos. En concreto, por ejemplo, en el primer dibujo, que aparecen como unos círculos, se pueden ver intuidos unos círculos, entonces querían dar una explicación. Para dar esta explicación, pues nos tenemos que pasar a la geometría hiperbólica. La bola que está dentro de S2 pues es un modelo de H3, y el grupo discreto, el grupo kleiniano, actúa discretamente en H3. Da un cociente que es una variedad hiperbólica. En nuestro caso, pues bueno, nos vamos a centrar ya en el espacio cuasi fucsiano. El espacio cuasi fucsiano, los grupos kleinianos, pues tienen, en este caso del toro con un pinchazo, tienen dos generadores loxodrómicos con conmutador parabólico, y el conjunto límite es una curva de Jordan, de manera que el dominio de discontinuidad son dos componentes simplemente conexas. El cociente de H3 con el grupo es la superficie, el toro con un pinchazo, multiplicado por un intervalo. Y entonces ahí podemos ver, bueno, el dominio de discontinuidad tiene dos componentes, una superior y otra inferior, que al hacerles el cociente sale justamente el toro con un pinchazo. Bien, si cogemos el conjunto límite arriba y hacemos la envoltura convexa, pues obtenemos lo que se llama, bueno, pues la envoltura convexa del conjunto límite, y su borde está formado por superficies que serían planos hiperbólicos, pero que están doblados a lo largo de líneas, ¿vale? Sería como generalizar de un poliedro. La envoltura convexa un poliedro es la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos, pues esto es generalizar, ¿no? Cuando hacemos el cociente del conjunto de la envoltura convexa, pues es lo que se llama el corazón convexo, el convex core, y el borde del corazón convexo son dos superficies hiperbólicas, que son como dos superficies totalmente hiperbólicas, totalmente geodésicas, que están dobladas a lo largo de unas curvas. Bueno, estas curvas son las que llamamos líneas de plegamiento, y en el caso sencillo son curvas cerradas de la superficie, pero pueden ser cosas más complicadas que se llaman laminaciones geodésicas mensuradas. Bien, entonces lo que prueban Linda King y Caroline Series es que si uno coge un grupo cuasi fucsiano que no sea fucsiano, los grupos fucsianos son los que dan estructura hiperbólica a la superficie, ¿vale? Entonces son casos particulares los más sencillos de los cuasi fucsianos. Si uno coge la línea de plegamiento, las dos líneas de plegamiento junto con sus longitudes hiperbólicas, pues entonces estos cuatro componentes pues dan coordenadas al espacio cuasi fucsiano. Es decir, esa aplicación es inyectiva. Y luego describen también cuál es la imagen de esta aplicación. Entonces ahí a la izquierda tenemos un dibujo del espacio cuasi fucsiano, y el espacio fucsiano hay como en el medio, ¿no? Entonces, lo que he marcado ahí tendríamos, si nosotros partimos de dos laminaciones geodésicas lambda y mu, que como digo, en el caso sencillo uno puede pensar que estamos partiendo de dos curvas cerradas del toro con un pinchazo. Entonces, el plano de plegamiento sería todos los grupos cuasi fucsianos, tales que en la superficie plegada de arriba la curva de plegamiento es la lambda y la curva de plegamiento de abajo es la mu.
Entonces, prueban que el espacio cuasi-fucsiano está foliado por estos planos y bueno, pues describen perfectamente además cuál es esta región, pues homeomorfa a una región del plano en la que describen la función como debajo de la gráfica de una función que está descrita perfectamente en función de longitudes de lambda y m. Bien, la relevancia de estas coordenadas es que son computables y se explican bien los dibujos. Y lo de la computabilidad radica en que para calcular los planos de plegamiento, pues las curvas en las que se pliegan son aquellas que corresponden a elementos del grupo keyliniano que tienen traza real. Y eso se puede computar bien. Entonces, aquí a la derecha he puesto unos dibujos que corresponderían a puntos. El de arriba sería un punto que está cerca del espacio fuchsiano, por aquí. El conjunto límite es una curva de Jordan, es el borde de aquel dibujo, es casi un círculo. Los conjuntos límites de los grupos fuchsianos serían círculos. Este punto de aquí correspondería a, me voy acercando por aquí. Entonces ahí vemos que aquellos círculos de arriba pues, se están haciendo más evidentes. Eso quiere decir que, y por ejemplo, aquí estos dos círculos se están haciendo más evidentes. Aquí estaría la línea en la que se está plegando. Cada vez que nos vamos plegando más, la longitud de esta curva se va haciendo más pequeña. Entonces, llega un momento en el que esta curva se hace 0, y entonces en este momento estamos en el borde del espacio cuasi-fuchsiano, que son, bueno, pues grupos keylinianos también que son interesantes. Este sería un caso que sería de una doble cúspide. Y con esto básicamente he terminado. Este dibujo de aquí sería pues una rebanada del espacio cuasi-fuchsiano anterior, de hecho no del espacio cuasi-fuchsiano sino de su borde, que lo estudiaron con mucho detalle. Esto fue el primero. Y entonces ahí vemos aquí un montón de líneas que se llaman rayos de plegamiento, en las que, bueno, aquí una de las curvas, la de abajo, pues ya tiene longitud 0, y luego cada uno de estos rayos va indicando cómo varía la curva de arriba. Entonces, en los puntos de aquí abajo, pues tendría longitud 0. Y claro, Bers hizo una pregunta que era, pues eso, localizar el borde del grupo cuasi-fuchsiano. Entonces, con esta teoría, gracias a la computabilidad, se pueden dibujar perfectamente todos estos, el borde. Y esto es todo. Muchas gracias. El próximo ponente es Capi Corrales Rodríguez, quien nos va a hablar de Catherine Goldstein. Se oye. Bueno, Catherine Goldstein hizo la tesis en 1981 con John Coates sobre teoría de números. Es el mismo director de tesis que Andrew Wiles, pero desde los años 90 se dedica exclusivamente a la historia de las matemáticas, que es una disciplina que ha revolucionado completamente, y el año pasado fue conferenciante plenaria en el Congreso del ICMI en Brasil sobre historia de las matemáticas. Le pregunté de qué quería que hablase, me dijo que de historia. María me dijo que mejor de matemáticas, entonces he hecho una especie de apaño. Espero que Catherine nunca vea este vídeo porque se iba a enfadar muchísimo. Bueno, la tesis de Catherine era sobre funciones LP-ádicas y teoría de Iwasawa en un contexto de curvas elípticas. Es bastante técnico definir una curva elíptica en general, pero sobre cuerpos de números la podemos describir como una curva no singular de ese tipo, y al cuadrado más esa cúbica, y geométricamente eso significa que no va a tener ni cúspides, ni nodos, ni puntos aislados. Y algebraicamente va a significar que el discriminante va a ser distinto de 0, y un ejemplo de curva elíptica clásica es esta que tenemos aquí. En 1901,
Poincaré demostró que podemos sumar, por así decirlo, puntos en una curva elíptica. Si tengo dos puntos P y Q, trazo la recta que los une y el simétrico con respecto al eje X de ese punto va a ser su suma. Para trazar el inverso el opuesto de un punto P, trazo la vertical, el neutro va a ser el punto en el infinito, y para trazar el doble de un punto P, trazo la tangente en el punto y sería su simétrico. En 1922, Mordell demostró que este grupo tiene una base finita, que quiere decir que hay una cantidad finita de puntos con coordenadas racionales a partir de los cuales, por este método de la secante y la tangente, obtengo todos. Si hay una cantidad infinita de puntos con coordenadas racionales, necesariamente va a tener que haber al menos un punto en esta base finita con orden infinito. El número de puntos independientes con orden infinito es lo que se conoce como el rango de la curva elíptica, es un invariante de la curva y el teorema de Mordell nos dice que el rango es finito. En su tesis doctoral, Weil sustituyó la curva elíptica sobre Q por una curva elíptica sobre un cuerpo de números cualquiera, a continuación sobre una curva de cualquier género arbitrario sobre un cuerpo de números, y demostró que el conjunto de puntos racionales de su jacobiano también está finitamente generado, y finalmente lo llevó a variedades abelianas en general, que es lo que se conoce hoy en día como el teorema de Mordell-Weil, que es el avance más importante que ha habido en la teoría de las ecuaciones diofánticas de toda la historia. El teorema en sí mismo es importantísimo, pero su demostración, la manera en que ha sido demostrado, es lo que ha dado lugar a toda la red de conjeturas profundísimas que están marcando la manera de hacer teoría de números hoy en día. Voy a reducirme a las curvas elípticas sobre Q para demostrar la contribución de Goldstein. El teorema de Weil hemos dicho que nos dice que el rango de una curva elíptica es finito, pero no nos dice cómo calcular ese rango, y ahí es donde entran las funciones L, que son series que codifican, por así decirlo, información aritmética de una curva. Son series en que cada uno de los coeficientes codifican un número que me está midiendo una propiedad geométrica. Un primo es de buena reducción cuando módulo P la curva no es singular. Si tiene un nodo, ese término en el denominador va a ser t más 1, si módulo P tiene una cúspide será t más 1, y si tiene un punto aislado, un 1. ¿Qué es lo importante de esta serie L? Que es otro de los problemas del minerio, que Shinnerton, Dyer y Birch conjeturaron, calculando muchos puntos de la curva módulo P, que la función L tiene un 0 en S igual a 1 de orden n. Sí decir que ver que esta función n, que converge para la parte real mayor o igual que 3 medios y es meromorfa en ese semiplano, una de las consecuencias de los teoremas de Taylor-Wiles y de la conjetura modular es que admite continuación analítica en todo el plano complejo. La contribución de Katrin Goldstein es demostrar la estrecha relación que existe entre la función L de una curva elíptica y las funciones L peádicas, que son funciones, también series infinitas. Los coeficientes son números peádicos que se entresacan de algunos de los puntos que es más pequeños, de la parte método del descenso de la demostración del teorema de Mordell-Weil, demostración en la que ella es experta. Mordell, como ya he dicho, nos demostró que el grupo de puntos racionales en una curva elíptica tiene una base finita, y lo hizo por lo que se conoce como el método del descenso. Primero se demuestra que hay una cantidad finita de puntos más pequeños, en un sentido de más pequeño que no voy a definir, que cualquier cota dada. Luego selecciona una cantidad finita de puntos restos y utiliza una especie de algoritmo de Euclides para acabar poniendo cualquier punto como
una combinación lineal de puntos pequeños, que hay una cantidad finita, y de puntos restos, que también son una cantidad finita. Y el hallar estos puntos más pequeños es lo que se conoce como la parte método del descenso. Por otro lado, estos son los puntos con esta demostración. Esta curva que antes he dibujado sería de ese tamaño. Por otro lado, Fermat en el siglo XVII utilizó por primera vez el método del descenso, es la única demostración que queda escrita de Fermat, para demostrar que no existen triángulos equiláteros tales que su área sea un cuadrado. Y curiosamente, cualquiera de estos triángulos dan lugar a un punto en una curva elíptica de ese tipo. Entonces, si sabemos por Fermat que las únicas soluciones a la izquierda son combinaciones de ceros y unos, y sabemos por Mordell-Weil que los puntos de la derecha solamente van a tener coordenadas ceros y 1, y en ambos casos se usa un método del descenso, pregunta, ¿hay alguna relación entre las dos maneras de demostrar? Las relaciones sí. Dio lugar a uno de los libros más bonitos en la historia de la teoría de los números y de las matemáticas, como digo, pieza seminal en la historia de las matemáticas. A partir de ahí, Katrin Goldstein cada vez más se dedicó exclusivamente a la teoría de los números, hasta llegar a editar el segundo de los libros, yo creo, más importantes que jamás hayan hecho en la historia de la teoría de los números, un antes y un después, que es el estudio de la manera en que las disquisiciones aritméticas de Gauss dieron forma a la teoría de números. Y con esto he terminado. Y si alguien quiere estos libros o el artículo en que escribe sus contribuciones a las series L, que está en el ejemplar dedicado al 77 aniversario de André Weil, y no tenéis más que mirar cuáles son el resto de los contribuyentes para daros cuenta del peso que tienen sus matemáticas. Y aquí termino. El próximo ponente es Luis Hernández Corbato, que nos va a hablar de Marie Cartwright, el teorema de Cartwright-Littlewood. Vale. Bueno, pues que quería hablaros de Mary Cartwright. Vamos a ver, que no sé si se ve por aquí. ¡Ay! Sí, en los dos sitios. Voy a pasar a la biografía. Vivió durante todo el siglo XX, estudió matemáticas, se fue luego unos años a dar clase a un instituto, pero volvió a hacer la tesis a la universidad con Hardy, que es uno de los grandes matemáticos ingleses de la primera mitad, ¿no?, del siglo XX. Y después de en su tesis y justo después, ella hacía trabajos sobre análisis complejo. Entonces, una de sus contribuciones, probablemente la más conocida, es un teorema sobre cotas, sobre acotaciones de funciones analíticas en el disco que toman a lo sumo una cantidad finita de valores. Perdón, tales que cada preimagen contiene a lo sumo p elementos, ¿vale? Entonces, ese teorema para los analistas puede ser muy conocido, y después, a finales de los años 30, comenzó a colaborar con Littlewood en una serie de cuestiones de sistemas dinámicos relacionadas con ecuaciones no lineales que habían surgido de una de esas interacciones entre la industria de las matemáticas, que era una serie de ingenieros preguntando por qué está pasando esto con estas señales, que dio lugar a un estudio de ecuaciones diferenciales que al final, en palabras de la propia Mary Cartwright, sus estudios no sabe cuánto le valieron al final a los ingenieros, pero desde luego valieron para desarrollar unos trabajos muy bonitos sobre ecuaciones no lineales que dieron luego pie a la propia formulación y geometrización de lo que es el caos. O sea, es uno de esos trabajos, el de Cartwright-Littlewood, junto con el de Levinson, que inspiró a Smail para formalizar
su herradura que abstraía el caos topológico. Aparte de ganar todos los premios posibles de matemáticas de la Sociedad Matemática Londinense durante el siglo XX, el de Morgan y el premio Sylvester, también fue presidenta de la London Mathematical Society y fue dama del Imperio Británico desde el año 69. O sea, para que eso da valor a, digamos que pone de relevancia su reconocimiento social en Inglaterra, al menos. Bueno, entonces, en estos trabajos sobre ecuaciones diferenciales, con Littlewood, necesitaron en un momento un teorema de punto fijo, que era puramente topológico. Y este teorema de punto fijo es el que yo me tuve que estudiar cuando estuve haciendo la tesis. Y en realidad descubrí años después, hace relativamente poco, que Cartwright era una mujer. ¿Vale? Entonces voy a intentar daros una pincelada sobre ese teorema, que es una parte muy pequeña de su trabajo, por supuesto. Y empezamos con el teorema de Brouwer, que conocemos todos. Vamos a ver si llegamos a la demostración. La de Brouwer, sí. Toda función continua del disco en el disco tiene un punto fijo. ¿Cómo lo demostramos? Vamos a suponer que no lo tiene. Entonces, puedo dibujar el vector que une cualquier punto con su imagen. ¿Vale? Y ese vector, si lo miramos cómo se va moviendo a lo largo de cualquier curva, pues dará un número de vueltas, ¿vale? Un número entero de vueltas que vamos a llamar índice de la función a lo largo de esa curva, que es un número entero. Nosotros sabemos, por un lado, que si la curva es muy pequeñita, ese índice tiene que ser 0, porque el vector en realidad prácticamente apunta al mismo sitio. Y si la curva es exactamente el borde del disco, el vector apunta hacia dentro de la circunferencia, así que el índice es 1. Y si se mueve continuamente, toma un valor 1 y toma un valor 0 en una misma familia de curvas, es que algo habíamos supuesto mal. Así que F tiene que tener puntos fijos. O sea que dentro de esa región encerrada por cualquier curva con un índice distinto de 0 tenemos un punto fijo. Y eso es lo que vamos a buscar para el teorema de Cartwright, que es una extensión del teorema de Brouwer. Que es, oye, ¿qué pasa si en lugar de un disco tengo un compacto, un poco extraño, aunque sea en el plano? ¿Vale? Pues lo que pasa, un compacto celular intersección de discos, es que no se sabe gran cosa. Es decir, se sabe que en dimensión superior te pueden salir funciones y compactos que no tienen puntos fijos, pero en dimensión 2 no se sabe y eso está abierto. Está abierto, cosa que es bastante sorprendente. Mucha gente pegándose ahí. Incluso si la función es un homeomorfismo. Pero hay un caso en el que Cartwright y Littlewood probaron que sí que tiene un punto fijo la función. En un compacto celular del plano y un homeomorfismo que se puede extender a todo el plano, que es la clave. ¿Cómo lo probaron? Vamos a ver si me da tiempo. Pues jugando con los conocimientos que tenía Mary Cartwright de análisis complejo, se llevó un poco el problema a su terreno. En lugar de pensar en el compacto y buscar el punto fijo ahí dentro, vamos a pensar en el exterior del compacto, en la esfera de arriba. Ese dominio es conformemente equivalente al complementario del disco unidad en la propia esfera de arriba. ¿Vale? Tenemos la aplicación H. Bueno, esa aplicación se puede extender al borde del disco. Y se puede extender, si teníamos un homeomorfismo, la conjugada va a ser un homeomorfismo también F gorro en la derecha. ¿Vale? Y si a lo largo de esa circunferencia borde no tiene puntos fijos la función, el índice a lo largo de esa curva va a ser 1. ¿Vale? Con lo cual el índice a lo largo de una curva cercana también va a ser 1. Y esa curva azul me la puedo llevar a la izquierda. Y eso me va a decir que esa curva azul que me he llevado, que digamos que está aproximando mi compacto, encierra un punto fijo. Y la aproximación es arbitrariamente pequeña, así que vamos a tener un punto fijo en el compacto. ¿Vale? Y esto es todo lo que quería decir. El próximo ponente es José Miguel Manzano, que nos va a hablar de Karen Uhlenbeck.
Ok. Batería. Ah, que a lo mejor lo tengo demasiado. Ahora sí. Bueno, entonces voy a hablar de Karen Uhlenbeck, que bueno, por decir algo de su vida personal, pues bueno, nació en 1942 y obtuvo su doctorado en 1968 en la Universidad de Brandeis. Y bueno, desde entonces, durante los últimos 50 años, pues tiene nada más y nada menos que 71 publicaciones y unas 2.800 citas, por lo cual pues, da una idea de su peso dentro de la investigación. Y bueno, ha obtenido también un montón de premios y el último, el más famoso, por el que se ha vuelto famosa, por desgracia, por este motivo, ha sido el premio Abel que ha obtenido este año. Entonces, pues una mujer que siempre ha estado comprometida con la causa del feminismo, con la igualdad entre hombres y mujeres, en especial en el ámbito científico, y bueno, tiene una cita que también se hizo famosa a partir de todas las entrevistas que le hicieron, y era que, bueno, ella decía que no le gusta que la llamen mujer matemática, sino que es una persona matemática que resulta ser mujer. Entonces, bueno, pues como persona matemática yo creo que el mejor honor que le podemos hacer, el mejor reconocimiento, tanto sea sea hombre como sea mujer, es pues reconocer su trabajo y citarla, ¿no? Entonces, bueno, para introducir un poco el problema que quiero plantear, pues vamos a empezar con un problema relacionado que, digamos que vamos a trabajar en una dimensión menor. Y es un problema que propuso el propio Poincaré en el año 1905, que se preguntaba por la existencia de geodésicas cerradas en superficies compactas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tengo aquí la esfera, el toro, género 1, las superficies, pues se entiende muy bien su topología, porque superficies compactas orientables pues están clasificadas en torno a su género. Entonces, por ejemplo, pues uno dice, pues este caso es el más sencillo, después el toro, después un toro con dos asas, etcétera, etcétera. Pero realmente, cuando nosotros la topología no es trivial, el problema es mucho más sencillo. Porque, por ejemplo, si nosotros aquí cogemos una curva, la que queramos, que no se puede deformar en un punto, que no es homotópicamente trivial, pues siempre dentro de la clase de homotopía de esa curva podemos encontrar un elemento que minimice la longitud, globalmente, porque si pensamos que esa cuerda de así la hacemos de forma elástica, pues podemos un poco tirar de ella y cuando conseguimos minimizar totalmente la longitud, esa curva se convierte en una geodésica que minimiza una curva que minimiza la longitud y por tanto es geodésica. Y eso en verdad lo podemos hacer en cualquier clase de homotopía del toro, y de un 2 toro, y de un 3 toro, y de un 4 toro, etcétera, etcétera. El problema que queda es el de la esfera, que parece el más sencillo, pero realmente es el más complejo, porque cualquier curva que pongamos sobre la esfera, en principio podría ser que al intentar reducir la longitud, al final se acabe colapsando en un punto, y tendríamos una geodésica pues bastante trivial, que no era de las que le gustaba a Poincaré. Entonces, bueno, este problema pues se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX, y por poner un ejemplo, pues por ejemplo, en 1917 Birkhoff probó que en toda esfera había una geodésica cerrada. Después Lusternik y Schnirelmann en 1947 probaron que al menos había 3. Y fue en 1993 cuando Franks y Banger probaron que necesariamente tenía que haber infinitas. O sea que las técnicas que usaron eran técnicas de un poco más complejas, analíticas, que son lo que se llama el método de min-max, que también ahora está bastante de moda. Bien, ¿qué pasa en dimensión superior cuando no estamos en superficies sino en variedades? Pues bueno, que vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de 3 variedades, en el cual, pues, bueno, ya no hablamos de geodésicas cerradas, sino vamos a intentar encontrar superficies cerradas con ciertas propiedades análogas a las de la geodésica. Esas superficies son las superficies mínimas, son superficies que minimizan el área en lugar de la longitud localmente, como hacen las geodésicas en variedades 2-dimensionales. Entonces, bueno, la pregunta natural es, bueno, en una 3 variedad compacta, ¿existen superficies minimales compactas también? Pues bueno, es un problema que también se ha desarrollado a lo largo del siglo XX. Pitts demostró que siempre existen hipersuperficies en 1981. Pues Mick, Simon y Yao también probaron que esta técnica de ir minimizando dentro de clase de isotopía pues se podía extender razonablemente. Y fue en 2013 que Márquez y Neves, en variedades con Ricci positivo, pues un poco también cerraron el problema resolviendo una conjetura de Yao. Pero bueno, ¿qué tiene que ver en todo esto Karen Uhlenbeck? Pues bueno, las técnicas que se han usado clásicamente o en esta dirección que he ido contando hasta ahora son técnicas, como decía, de min-max. Son técnicas que, bueno, pues intentan minimizar un máximo de alguna manera o maximizar un mínimo. Entonces,
digamos que en la aportación de Karen Uhlenbeck junto con Jonathan Sachs fue adaptar a este problema toda la teoría de aplicaciones armónicas. Entonces, ellos se preguntaban por las inmersiones minimales de esferas de dimensión 2 en una 3 variable. O en general en una n variedad n. La condición que pedían a la aplicación phi es que phi sea una aplicación armónica. Esto quiere decir que esta aplicación pues minimice no el área, sino una energía que se define como la integral sobre la superficie compacta M de el módulo al cuadrado de la diferencial de la aplicación. Entonces, encontrar mínimos de ese funcional pues equivale esencialmente a encontrar mínimos del área. Y realmente pues se puede demostrar que esos mínimos son muy regulares, son aplicaciones de clase C infinito, y también que si yo supongo que esta aplicación además es conforme, entonces la inmersión es minimal. Pero la contrapartida que tiene esta aproximación es que pueden aparecer puntos de ramificación dentro de esta aplicación. Y el principal problema, que hoy en día sigue abierto, es bajo qué condiciones se pueden eliminar esas singularidades de las aplicaciones armónicas. Entonces, por citar un teorema ahí de Uhlenbeck y Sachs, y también pues dar un poco de valor a lo que ellos hicieron, pues bueno, ellos realmente esta teoría de inmersiones de esferas en variedades armónicas la desarrollaron en un artículo que está publicado en 1981 en los Annals, y digamos que entronca en una época en la que se empezó a desarrollar mucho todo el análisis geométrico para responder a cuestiones que eran casi puramente topológicas. Por ejemplo, bueno, el culmen de la culminación de ese trabajo pues fue la demostración de la conjetura de Poincaré. Entonces, por citar un teorema de ellos, demuestran que si el segundo grupo fundamental de la variedad donde quiero construir mi esfera es trivial, entonces siempre existen minimizantes, en este sentido, en cualquier clase de isotopía. Es un poco como lo que hablábamos al principio de minimizar la geodésica dentro de una clase de homotopía. Y esta condición pues, se demuestra que es necesaria, pero realmente un poco la más complicada, porque en este caso el segundo grupo de homotopía es trivial, con lo cual en principio un minimizante pues, podía reducirse a un punto pues, de forma bastante sencilla. Entonces también ellos demostraron que si el recubridor universal de la variedad donde estamos trabajando no es contracting, entonces siempre existen esferas minimizantes o sea, esferas minimales con posible ramificación en la variedad. Por decir ya un poco de la importancia de esta teoría, pues bueno, tiene numerosas citas en numerosos artículos muy importantes, y por destacar una simplemente, fue clave en la resolución de la propia conjetura de Poincaré, porque esta propiedad se utilizó para demostrar que efectivamente el flujo de Ricci se extinguía en tiempo finito, que era la última parte de dicha demostración. Así que bueno, con eso nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Demos gracias a José Villel Manzano otra vez. Gracias a todos, en especial a los que habéis hablado, por estas charlas tan interesantes, que espero que además nos pongan muchos referentes de matemáticas hechas por mujeres en nuestra cabeza.